Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que anden muy bien. En esta oportunidad vengo a traerles un video en el que vamos a hablar sobre casos de factorización, particularmente los casos de factor común y factor común en grupo. Vamos a arrancar por el primero, pero antes que nada vamos a recordar a qué nos referimos cuando justamente hablamos de un factor. ¿Qué es un factor? Supongamos que yo tengo la siguiente expresión. A más B por D menos C. Si yo observo esa expresión, nosotros ya sabemos que esta expresión la podemos dividir o separar en términos mediante los signos de suma y resta. Entonces, en esta expresión, así como está, yo tengo tres términos. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando decimos factor? Por ejemplo, a cada uno de estos elementos que hay acá, que se encuentran entre sí multiplicándose. Nosotros vamos a decir que en este segundo término tenemos dos factores, el factor B y el factor D. En el primer término tenemos un solo factor y en el tercer término también, en el tercer término también tenemos un solo factor. Entonces fíjense que los factores quedan separados mediante un signo de una operación, mejor dicho, de multiplicación. Una vez entendiendo a qué nos referimos cuando hablamos de factor, vamos a entrar en el caso de factor común. Factor común consiste en, dado una expresión polinómica, por ejemplo la expresión, supongamos, 2x al cubo más 2x al cuadrado menos 2. Supongamos que tenemos esa expresión de acá. Un polinomio que podemos llamar de grado 3, que tiene tres términos, que decimos que es un trinomio, cuyo coeficiente principal es 2 y su término independiente es menos 2. Para sacar factor común, lo que tengo que hacer es identificar si en alguno de todos los términos, o mejor dicho, si en todos los términos del polinomio, existe algún factor que se repita, es decir, que esté en común a todos los términos. Entonces yo voy a observar que tengo tres términos y en este caso me voy a dar cuenta enseguida que sí hay un factor, que sí hay un elemento que se repite en ambos términos. ¿Cuál es el elemento que se repite en ambos términos? El que vamos a conocer como factor común. Y bueno, puedo ver que en todos los términos se repite el factor 2. En este caso tengo el 2 multiplicando a la x al cubo, el 2 multiplicando a la x al cuadrado, y en este caso un 2 que podríamos identificarlo como un 2 multiplicando un menos 1, por decirlo de una manera. Entonces, una vez que yo ya identifico cuál es mi factor en común y que lo puedo aclarar a un costado como para no olvidarme, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar el polinomio original y lo voy a multiplicar a todo el polinomio por justamente ese factor en común que encontré. Y además de multiplicar a todo el polinomio por ese factor, voy a dividir a cada uno de los términos por mi factor común. ¿Por qué me sirve esto? Porque observen una cosa. Si observamos el polinomio que tengo encerrado entre paréntesis, fíjense que acá tengo un 2 dividido con un 2 dividido con un 2 y un 2 dividido con un 2. Entonces lo que yo voy a hacer en este caso es poder simplificar el polinomio y me va a quedar la siguiente expresión. Fíjense, acá decimos 2 dividido 2 se me simplifica. Y entonces veo que en el primer término solamente me queda un x al cubo. Cuando paso al segundo término, observo lo mismo. 2 dividido 2 me queda una x al cuadrado solamente. Y en el último término, 2 sobre 2, me quedaría un 1 negativo por el signo del término. No me tengo que olvidar que todo este polinomio está multiplicado por justamente mi factor que yo encontré en común. Entonces voy a observar que esta nueva expresión
que yo acabo de obtener es una expresión semejante a la que tenía originalmente, solamente que ahora cada uno de los términos ya no contiene el factor que dijimos en común. Y en esto consiste el proceso de aplicar el factor común, o de encontrarle el factor común, mejor dicho, a un polinomio. Fíjense que una forma de verificar si este proceso está bien hecho sería aplicar la propiedad distributiva a este 2 que está multiplicando hacia cada uno de los términos del nuevo polinomio. Entonces fíjense que al multiplicar me quedaría 2 por x al cubo, 2 por x cuadrado y 2 por menos 1, lo cual me daría el polinomio original del cual partí. Observemos ahora el siguiente ejemplo. Ahora tenemos un polinomio también de 3 términos, lo cual no es una condición que tenga 3 términos el polinomio. El factor común se puede aplicar a cualquier tipo de polinomios, donde en este polinomio ya no está de una forma tan clara si hay algún factor que se encuentre en común a todos los términos del polinomio. Entonces, lo que vamos a hacer acá, les voy a tirar el primer tips o la primera pista como para que ustedes encuentren si existe algún factor en común en un polinomio. Y el primer tips dice lo siguiente. Yo me tengo que preguntar si existe algún máximo común divisor a todos los coeficientes. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un máximo común divisor. Quiere decir, ¿existe algún número que me divida a todos los coeficientes al mismo tiempo? O sea, ¿existe algún número que sea divisor en común de los coeficientes del polinomio? Entonces yo lo que tengo que analizar es si existe algún número por el cual se pueda dividir al 9, por el cual se pueda dividir al 6 y por el cual se pueda dividir al 15. Entonces yo lo que les propongo es, si necesita pausa en el video, piensen en algún número por el cual puedo dividir al 9, por el cual puedo dividir al 6 y por el cual puedo dividir al 15. ¿Lo encontraron? Yo tengo en mente que el número del cual me divide a cada uno de estos 3 coeficientes y el cual va a ser mi factor en común es el 3. ¿Por qué? Porque yo puedo decir 9 dividido 3, 6 dividido 3 y 15 dividido 3. Entonces, una vez que encontré justamente cuál es el máximo común divisor de los coeficientes, si es que existe, porque puede ser que no exista, en este caso existía y me daba que el máximo común divisor de los coeficientes es el 3. Entonces ese es el valor el cual me va a servir a mí para identificar como factor común. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a tener nuevamente mi polinomio original, lo voy a hacer en un renglón más abajo como para explicarlo paso por paso. Y a todo este polinomio, igual que en el ejemplo anterior, lo vamos a multiplicar por justamente nuestro factor en común y a cada uno de los términos lo vamos a dividir por nuestro factor en común. Esto que está acá sería el planteo, ¿sí?, de extraer el factor común. Una vez que yo resuelvo las operaciones o simplificaciones que pueda hacer dentro de este polinomio, vamos a obtener la expresión final. Observemos entonces qué podemos hacer acá. En el caso que tenemos 9 dividido 3, sabemos que se puede dividir o se puede simplificar porque 9 dividido 3 me queda en 3. X al cuadrado. Ahora bien, si yo digo 6 dividido 3, nuevamente, 6 dividido 3 me queda en 2. 2x y no me olvido el signo adelante. Y en el último término
15 dividido 3 me queda en 5. No me olvido que a toda esta expresión la estoy multiplicando por justamente mi factor en común, que es el que saqué afuera de la expresión original. Y esta sería la expresión final. Para verificar si está bien extraído el factor en común, si está bien realizado el proceso, lo que puedo hacer, pero esto es a modo de verificar, que quede claro que no forma parte del factor en común, lo que puedo hacer es justamente aplicar una propiedad distributiva multiplicando al factor común por cada uno de los términos que obtuve y verificar que se obtiene nuevamente el polinomio original. Veamos, cuando yo digo 3 por 3 me van a quedar 9x al cuadrado. Cuando yo digo 3 por 2, como el 3 es positivo y el 2 es negativo, me van a quedar menos 6x. Y cuando diga 3 por 5, me quedan 15. Entonces, de esa forma puedo verificar que extraje de manera correcta mi factor en común. Analicemos el siguiente ejemplo. Tengo el siguiente polinomio, puedo identificar cuántos términos tiene, nombrarlo, identificar coeficiente principal, grado, término independiente. Todas ciertas cuestiones las cuales no vamos a hacer hincapié ahora porque ya las vimos en videos anteriores. Lo primero que me tengo que preguntar para aplicar factor común es lo que vimos en el pizarrón anterior. Si existe algún máximo común divisor de todos los coeficientes. Si yo analizo, tendría que buscar un valor que pueda dividir al 6, que pueda dividir al 3 y que pueda dividir al 5. En este caso en particular, no existe algún número que sea común divisor de los 3 coeficientes al mismo tiempo. Por lo cual, mi factor común no va a estar formado por un valor numérico, por un número, por así decirlo. Pero entonces les voy a tirar el segundo tips o la segunda pista con la cual ustedes pueden encontrar un factor en común. Y el segundo tips, al cual tienen que prestar atención, siempre que ustedes busquen un factor en común entre un polinomio, se tienen que hacer las dos preguntas. La primera pregunta, la que vimos en el tips anterior, si existe algún máximo común divisor de todos los coeficientes. Y la segunda pista, o el segundo tips, dice lo siguiente. Que el factor común puede ser la variable de menor grado. Observemos en este polinomio que en todos los términos aparece la variable. O sea que eso ya es algo en común y es algo que no sucedía en los ejemplos anteriores, porque los ejemplos anteriores tenían términos independientes. En este caso, este polinomio no tiene término independiente. En realidad sí tiene, solamente que sería 0, como agregarle un 0 ahí, lo cual no cambia en nada, por eso se dice que no tiene. Pero bueno, volviendo. En este caso vemos que en los 3 términos se repite la variable. Entonces, lo más común es pensar que la variable de menor grado es la que se puede extraer como factor común. Ahora bien, analicemos los grados. En el primer término tengo una variable de grado 4, en el segundo término tengo una variable de grado 2 y en el tercer término tengo una variable de grado 7. Entonces es muy sencillo pensar y suponer que mi factor en común, en este caso, dijimos que va a ser la variable de menor grado, o sea que es esta de acá, x al cuadrado. Una vez que identifico mi factor en común, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo primero voy a escribir nuevamente el polinomio para realizar el planteo y luego resolverlo. Lo que hacemos es muy parecido a lo que hicimos en casos anteriores. Primero que nada voy a multiplicar a todo el polinomio por mi factor en común, es decir, por mi x al cuadrado.
Y ahora voy a dividir a cada término por mi factor en común, que es x al cuadrado. Y observen qué pasa acá. Cuando yo analizo el polinomio final, o la expresión final, fíjense que en el primer término, acá arriba tengo x a la cuarta, lo cual es lo mismo que decir x por x por x por x, es decir, 4 veces x. De estas 4x que se están multiplicando, 2 de ellas se van a ir con las de abajo. ¿Sí? Entonces, una manera muy sencilla es simplificar de estas 4, simplificar 2 que van a ser las que se van con estas de acá abajo. Lo que se aplica acá es una propiedad de potencias que, ¿recuerdan que en videos anteriores hablamos que si dos potencias que tenían la misma base se multiplicaban entre sí, podíamos decir que quedaba la misma base y se sumaban los exponentes? Eso pasaba porque las potencias se estaban multiplicando. Y esta propiedad se llamaba producto de potencias de igual base. Se sumaban sus exponentes. Acá lo que hacemos es aplicar la propiedad que se llama cociente de potencias de igual base. Es decir, que vamos a plantear, en vez de un producto, una división entre dos potencias que tengan la misma base. Por ejemplo, x a la cuarta dividido x al cuadrado. Tal cual lo que tenemos acá. Entonces fíjense una cosa. Si cuando las potencias que tienen la misma base se multiplican, sus exponentes se suman, ¿qué vamos a hacer con los exponentes cuando las potencias se estén dividiendo? Y todo lo contrario. Si cuando se estaban multiplicando sumábamos sus exponentes, entonces en este caso lo que vamos a hacer es restar los exponentes. Por eso acá cuando digamos 4 menos 2, me va a quedar x al cuadrado. Obviamente con el 6 que corresponde como coeficiente. Vamos con los otros términos. En este caso yo tengo x al cuadrado y x al cuadrado. Es muy simple pensar que se van a simplificar las 2x de arriba con las 2x de abajo. Por lo cual lo único que me quedaría sería el coeficiente 3. Fíjense que si aplicamos esta propiedad podemos decir 2 menos 2 es 0. Y todo número elevado a la 0 es igual a 1. Por lo cual no es necesario que lo colocamos multiplicando al 1. Tengan en cuenta eso y repasen las propiedades de potencia si no las recuerdan. Sobre todo esta en la que acabo de nombrar, en que todo número elevado a la 0 es igual a 1, siempre y cuando la base sea distinta de 0. No me quiero meter mucho en eso, no es algo que viene al tema, pero es bueno siempre tener en cuenta las propiedades, siempre recordarlas porque se aplican mucho. Sigamos con este caso. Tenemos el último término en el cual aparecen x a la 7. Quiere decir que hay 7x acá en este término y hay 2 en la parte de abajo. De las 7x que están arriba, 2 se van a cancelar con las de abajo. Por eso decimos, aplicando esta propiedad, 7 menos 2, x a la 5. A la 5. Y obviamente, con el exponente menos 5 como corresponde. Una vez que realicé las operaciones, o mejor dicho, las simplificaciones necesarias, no me olvido que tengo que agregar adelante de todo o al final mi factor en común. Para verificar nuevamente si está bien aplicado el proceso que hicimos, lo que podemos hacer es aplicar distributiva. Fíjense, vamos a distribuir la x al cuadrado para cada uno de los términos del siguiente polinomio. Acá lo que voy a hacer es justamente multiplicar potencias que tengan la misma base, potencias que tienen de base a la x. Fíjense que lo que dijimos, que cuando se multiplicaban potencias se sumaban sus exponentes.
Entonces cuando yo diga x al cuadrado por x al cuadrado, 2 más 2 me va a quedar x a la cuarta. Obviamente con el menos 6 que está como coeficiente. Cuando multiplique por el segundo término, que solamente es un 3, x al cuadrado por 3, 3x cuadrado. Y por último, en el tercer término, cuando haga x al cuadrado por x a la quinta, 2 más 5, x a la 7, obviamente con el coeficiente menos 5 que corresponde. Estudiemos este polinomio, en el cual arranco por el primer tips. Lo primero que me tengo que preguntar es si existe algún máximo común divisor a todos los coeficientes del polinomio. Entonces, ¿existe algún número por el cual yo pueda dividir al 6, al 8 y al 2? Si fijo me doy cuenta que todos estos números son pares. Así que siempre que ustedes tengan números pares, solamente cuando tengan números pares, ustedes saben que los pueden por lo menos dividir por 2. Entonces ahí podemos arrancar. Yo puedo identificar entonces que mi factor común, en este caso, va a ser por lo menos el 2. Ahora, si yo observo nuevamente el polinomio, me fijo que no tiene término independiente tampoco. Entonces, cuando no tenga término independiente, aplico el segundo tips. ¿Qué me decía el segundo tips? Y me decía que considere como factor común la variable de menor grado. ¿Cuál es la variable de menor grado? Y acá tengo grado 2, grado 4 y grado 3. O sea que la variable de menor grado sería esta, la cual también va a formar parte de mi factor común. Fíjense entonces que mi factor en común puede estar formado por un número solamente, por la variable de menor grado o por los dos, como en este caso de acá. Lo que voy a hacer es copiar nuevamente el polinomio para luego realizar el planteo sobre esta expresión. El planteo consistía en multiplicar a todo el polinomio por lo que yo encontré como factor común. Y luego dividir a cada uno de los términos por lo que yo encontré como factor común. Una vez que termino con el planteo, me fijo que puedo llegar a operar. Entonces veamos. Primero que nada, 6 dividido 2 me queda en 3. X al cuadrado con x al cuadrado se me van a simplificar y no voy a obtener nada más por lo menos en el primer término. En el segundo término tengo 8 dividido 2 me queda en 4 negativo. X a la cuarta sobre x al cuadrado me quedaría en 4 menos 2 x a la 2. Por último, 2 dividido 2 me queda en 1. Lo pongo, pero recuerden que el 1 multiplicando no es algo necesario. Cuando digo x al cubo sobre x al cuadrado, resto sus exponentes, 3 menos 2, x a la 1. No hace falta escribirlo. No olvido que justamente lo que hice fue extraer mi factor común. Y acá obtengo ya el polinomio factorizado. Y antes de pasar al caso de factor común en grupos, quiero hacer hincapié sobre un caso particular que se tiene en cuenta cuando se aplica factor común. Supongamos, o consideremos, mejor dicho, el siguiente polinomio. 3x al cuadrado menos 2x más 6. Si yo observo en este polinomio, no hay ningún factor que yo pueda sacar en común que cumpla con los dos tips que vimos anteriormente. Es decir, no hay ningún valor que sea máximo común divisor de los tres coeficientes
Y tampoco puedo aplicar el segundo tips porque veo que este término no contiene parte literal. O contiene una parte literal nula, ¿sí? Lo cual definimos como término independiente. Entonces, lo que yo puedo considerar es tomar como factor común, extraer como factor común aquel valor que sea el coeficiente principal del polinomio. Entonces, en este caso, si yo analizo, el grado de este polinomio es 2, entonces su coeficiente principal es 3. ¿Qué pasa si yo saco factor común 3 de este polinomio? Bueno, a ver, hagamos el planteo. Yo voy a tener la expresión 3x al cuadrado menos 2x más 6, y a toda esta expresión la voy a multiplicar por mi coeficiente principal, y a cada término lo voy a dividir por mi coeficiente principal. Veamos qué pasa. Si yo analizo el primer término, yo voy a decir 3 dividido 3 me queda en 1. O sea, simplemente una x al cuadrado. Acá, ¿qué pasa? Yo tengo 2 dividido 3. Esa es una división que no me da exacta y yo sé que ahí a ustedes les vuela la cabeza. Entonces, no se la compliquen. Cuando ustedes tienen una división que no da exacta, lo escribo como fracción. En este caso, como está el 2 arriba y el 3 abajo, muy simple, vengo y digo 2 tercios y la x. Listo, no me complico. ¿Estamos? Cuando paso al tercer término, tengo 6 dividido 3. 6 dividido 3 me queda en 2. Y acá tengo la nueva expresión, la cual va a estar multiplicada por mi factor en común. Recuerden que si yo quisiera, podría aplicar propiedad distributiva para ver si obtengo el polinomio original y de esa manera confirmo o verifico que extraje bien mi factor en común. Lo que quería marcar en este detalle es que este no es un polinomio cualquiera. Esto que acabamos de obtener, ¿sí?, que se obtiene mediante este proceso que se hace sacando factor común al coeficiente principal, me sirve para justamente obtener lo que se conoce, y esto es importante, lo que se conoce como polinomio normalizado. ¿Cuál es el polinomio normalizado? O cuándo, mejor dicho, me doy cuenta que tengo un polinomio normalizado. Cuando su coeficiente principal es el 1. Lo voy a escribir más acá arribita para que se lea bien, para que se entienda bien. De vuelta. ¿Cuándo me doy cuenta que tengo un polinomio normalizado? Y cuando el coeficiente principal de ese polinomio es el número 1. ¿Cómo se normaliza? Entonces, si yo me fijo, este polinomio no está normalizado, porque tiene coeficiente principal 3. Entonces, si yo parto de un polinomio que no está normalizado, para normalizarlo, lo que tengo que hacer es justamente sacar factor común este coeficiente principal. Porque de esta manera lo voy a sacar afuera, como hicimos en este caso, y me queda un coeficiente principal 1. Veamos ahora el segundo caso de factorización, conocido como factor común por grupos. Este caso de factorización conviene aplicar siempre y cuando primero se haya descartado por completo el caso de factor común. Siempre que tengamos una expresión polinómica y la querramos factorizar, probamos con el caso factor común, que es el más sencillo de todos. En caso de que ese método no funcione o no aplique, podemos aplicar o probar con el método de factor común por grupos.
Generalmente, para aplicar este caso, se trabaja con polinomios un poco más extensos que tengan por lo menos 4, 6 u 8 términos. Observemos una cosa. Si yo quisiera encontrar acá algún factor en común a todos los términos, no lo haría. No podría encontrar un valor que me sea divisor en común a todos los coeficientes y tampoco puedo considerar a la variable de menor grado porque observo que no se repite en ambos términos, en todos los términos, perdón. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a separar el polinomio en dos grupos. No a separarlo, como a separarlo imaginariamente, a trabajar con el polinomio separado en dos grupos. Entonces vamos a ver si encontramos algo en común en uno de los grupos y si encontramos algo en común en el otro de los grupos. Por ejemplo, si yo analizo esta parte de acá, supongamos los primeros dos términos. Tranquilamente me puedo dar cuenta que entre estos dos coeficientes existe algún máximo común divisor. O sea que ambos coeficientes se pueden dividir por un número. En este caso, por el número 3. Y también me doy cuenta que ambos contienen parte literal. Entonces voy a elegir siempre la parte literal de menor grado. Y encontré el factor en común que tienen solamente estos dos términos. Ahora bien, si yo voy a los dos términos que me quedaron en el otro grupo, observo que, primero que nada, uno de los términos no tiene variable, por lo cual no voy a considerar la variable como factor común, pero observo que los dos, al ser números pares sus coeficientes, por lo menos se pueden dividir por 2. Entonces veamos. ¿Qué pasa si yo aplico factor común acá? En los primeros dos términos, lo que voy a hacer es dividir cada uno de estos términos por mi factor en común y luego multiplicar a todo por mi factor en común. Entonces vamos a hacerlo de una forma directa. Aquellos que necesiten recurrir al planteo, obviamente que pueden hacerlo, pero vamos a ver de una forma más directa como para ir haciéndolo de una manera más sencilla y rápida. 6 dividido en 3 me quedan 2. X al cubo dividido x al cuadrado, ya sabemos que se restan los exponentes, entonces 3 menos 2, x a la 1. El segundo término es negativo, así que considero el signo y realizo la división entre sus coeficientes. 9 dividido en 3 me quedan 3. Cuando diga x a la 2 sobre x a la 2, se me van a simplificar y no va a haber parte literal. Todo esto no me olvido de multiplicarlo por mi factor en común, que era 3x al cuadrado. Ahora bien, observemos el segundo término, los segundos términos, mejor dicho, o el segundo grupo, y saquemos lo que nosotros encontramos como factor común. Hagámoslos también de una manera directa, donde yo voy a dividir a cada término por 2. Cuando plantee 4x dividido en 2, 4 dividido 2, lo que me van a quedar son 2x. Y 6 dividido en 2 me queda en menos 3. Todo esto no me olvido que multiplicado por mi factor en común y tengo en cuenta que estos dos grupos se están sumando, como así lo indicaba la expresión original. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de un factor común en grupos? Poder llegar a una expresión en la cual se vuelva a encontrar un factor que está en común a todos los términos. Si yo observo en este primer término, tengo ¿cuántos factores? A ver, factor 3, factor x cuadrado, factor 2x menos 3. Y acá tengo factor 2 y factor 2x menos 3. Entonces puedo observar nuevamente que acá mi factor en común es 2x menos 3. Para proceder a terminarlo, fíjense entonces que
cuando yo divida a cada término por 2x menos 3, en este primer término lo único que me va a quedar es la parte de 3x al cuadrado. Y en este segundo término lo único que me va a quedar es el 2. Obviamente todo esto multiplicado por mi factor que extraje, mi factor en común, 2x menos 3. Y ahí terminaría de factorizar el polinomio original por el método de factor común en grupos. Observemos la siguiente expresión. Nuevamente, si yo intento separar en grupos, primero que nada, intento y descarto el caso de factor común, el primer caso que vimos. Observo que entre los 4 términos no hay ningún término en común. No puedo considerar la variable de menor grado, porque veo que hay un término que no contiene variable. Y tampoco existe ningún máximo común divisor a todos los coeficientes. Por lo cual, una vez descartado el caso de factor común, intento aplicar factor común en grupos. Si yo considero los primeros 2 términos por un lado y luego los siguientes 2 términos por el otro, como hicimos en el pizarrón anterior, me fijo que en estos 2 términos no existe un común divisor a los 2 coeficientes, pero ambos términos contienen parte literal, por lo cual considero como factor común la parte literal de menor grado, es decir, x a la 1. Sin embargo, cuando voy a analizar el siguiente grupo, el de los últimos 2 términos, observo que la parte literal no la puedo considerar como factor común y que tampoco existe un máximo común divisor a estos 2 coeficientes. Entonces no encuentro algún factor en común a este grupo, por lo cual no me conviene separar el polinomio de esta manera. No me conviene considerar estos 2 términos por un lado y estos 2 términos por el otro. Entonces lo que voy a hacer es plantear otro grupo. Por ejemplo, consideremos el primer término y el tercero. Si yo considero estos 2 términos, veo que ambos coeficientes son pares, es decir, que ambos coeficientes se pueden dividir por el número 2. Y que además ambos coeficientes tienen parte literal, por lo cual voy a considerar la de menor grado. Y voy a decir que el factor común entre el primero y el tercer término es 2x al cuadrado. Por otro lado, en el otro grupo voy a considerar el segundo y el cuarto término. Fíjense que, como el último término no tiene parte literal, no voy a considerarla en mi factor común, pero sí me observo que en este caso ambos coeficientes se pueden dividir por 5. O sea que voy a considerar mi factor común en 5. Fíjense lo que voy a hacer entonces. Vamos a trabajar con estas 2 expresiones del polinomio, en las cuales en el primero y el tercer término encontré factor común 2x al cuadrado. Si el primer término lo divido por 2x al cuadrado, me queda 2 dividido 2, me queda en 1. Y x al cubo dividido x al cuadrado, resto los exponentes, 3 menos 2, x a la 1. Cuando voy al tercer término, 6 dividido 2 me queda en 3. Positivo. Y x al cuadrado sobre x al cuadrado se simplifica, por lo cual esta es la expresión que me queda del primer grupo multiplicado por mi factor en común. Analizo ahora el segundo grupo. En el segundo término, cuando divido por 5, 5 dividido 5 me queda 1. Es decir, una sola x.
Y en el cuarto término, 15 dividido 5 me queda en 3. Y a esta expresión la multiplico por mi factor en común, el cual es 5. Tengo en cuenta que entre los dos grupos hay una suma. Y ahora observo nuevamente que voy a obtener dos términos e identifico cuál es el factor que nuevamente se encuentra en común en estos dos términos. El primer término está compuesto por el factor 2, factor x cuadrado y factor x más 3. El segundo término, factor P5 y factor x más 3. Entonces puedo concluir que en este caso mi factor en común es x más 3. Fíjense, al extraer factor común del primer término, lo único que me va a quedar es solamente 2x al cuadrado. Al extraer mi factor común del segundo término, lo único que me va a quedar es el 5. Por último, esta expresión la multiplico por mi factor en común. Y de esta manera pude factorizar el polinomio original.